Por eso mete otra vez Blas Armando Yunda Macalister, se lo dejó a Maradona. Este es Maradona, el Coco Reynoso, Macalister. ¡Gol de Boca! Hola, hola, bienvenidos a una nueva convocatoria de nuestra selección. Nuestra selección de invitados suma hoy un jugador polifuncional, porque aunque como futbolista ocupó una posición, lateral izquierdo, en la vida ha estado en varias y de todas creo que tiene algo para contar con nosotros. Carlos Javier Macalister. Hola, Colo, si me permitís que te llame así, ¿cómo va? Hola, si vos me permitís que te diga Mick, no hay ningún problema. Pero sí, amigo, cómo no, cómo no. A ver, estaba repasando, jugador de fútbol, entrenador, manager, comentarista deportivo, dirigente de tu propio club, funcionario público, candidato político. ¿Qué rol disfrutaste más y a cuál decís, no, este no volvería, ya está? ¿Te falta el secretario de Deporte de la Nación? Sí, bueno, funcionario público, ahí lo metí, Bueno, sí. está bien. ¿Cuál disfrutaste más? ¿Cuál te aburrió más o no volverías? No, todos me divertí, todos tuvieron su encanto, todos fueron su momento, en todos aprendí y creo que lo más importante de lo que aprendí es a ver las cosas de diferentes ópticas y así tener una opinión que sea un poco más completa, que sea más amplia, que me permita analizar las cosas de otro lado. Entonces yo a veces como político hablo con el presidente de un club y me sé poner en ambos lugares. Como entrenador, sé hablar con un entrenador porque sé lo que siente, lo que le pasa, lo que sufre cuando las cosas no se dan. O sea, menos árbitro, creo que es una posición en la que no sé ponerme. En todas las demás me sé poner, me sé entender y sé ver si me están verseando o si lo que me están hablando tiene un asidero. En el fútbol te pasó todo rápido, porque vos llegaste a Buenos Aires, tengo entendido, con edad de quinta, debutaste rápido en primera, rápido te convocaron para el juvenil, fuiste parte de unos Juegos Panamericanos y te retiraste a los 31, muy joven también. Sí, me retiré muy rápido porque yo a los 14 años ya jugaba en primera división en La Pampa. Claro. Entonces todo eso me fue generando en algún punto un cansancio mental importante y a los 31 años no quería jugar más, sin haber tenido ninguna lesión en mi vida, de las importantes diríamos. Y en realidad no es que no quería jugar más, no quería jugar en segundo nivel, ir a Nacional B y que cualquier tipo de atar un alambrado te gritara fracasado recorriendo el país. Entonces preferí dejar de jugar y cerrar mi carrera ahí como profesional. Llegaste a jugar en primera a los 14, tu papá había fallecido antes, ¿no? Vos eras muy pibito. ¿Cómo te sobrepusiste a eso, Colo? El fútbol me fue ayudando a superar todas las situaciones adversas que tuve. Sin duda que fallezca tu padre cuando tenés 8 años es todo un tema. Mi madre nunca volvió a tener pareja, siempre se dedicó a criarnos a mi hermano, a mi hermana y a mí. Yo era el menor de todos y el fútbol te va poniendo te va dando alegría, te va poniendo objetivos. Entonces primero era poder jugar en el equipo, después tener buenos desempeños, después debutar en primera, después ir a jugar a Buenos Aires, después jugar en la primera en Buenos Aires, después jugar en la selección juvenil, después jugar en la primera, después jugar en la selección, después jugar en un equipo grande y así. Todo eso me fue llevando por el buen camino. Por eso muchas veces en las conversaciones le hablo a los padres de que el fútbol y el deporte es mucho más que alguien pateando una pelotita, sino que es una escuela de vida que te enseña a ser responsable, a ser trabajador, a respetar a los demás, a ser solidario y todo eso te va llevando de la mano y te va arrastrando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Te pueden arrastrar para las cosas malas y para las cosas buenas. El deporte te arrastra para todo lo bueno. Tengo entendido que tu papá era muy independiente y vos no llegaste nunca a jugar Independiente. También te cuento en Racing incluso. Sí, bueno, pero yo estuve en Independiente cuando discuto con José Yudica. Me voy a entrenar con Independiente, mi sueño era jugar en Independiente, iba a jugar en Independiente y llegó, bueno, ahí me volví a Argentino a jugar unos partidos por una cuestión que había dando vuelta
Y cuando quedo libre ya de Argentinos para ir a elegir club y pensaba que iba a jugar en Independiente, fue Marcheta como técnico Independiente, decidió que quería otro tipo de jugador y ahí apareció Boca y bueno, mi vida terminó relacionándose con Boca, pero yo estaba muy agradecido. Es más, yo le hago un gol a Independiente jugando para Boca y no lo grito, porque Independiente me había abierto las puertas para entrenar cuando me peleo con José Yudica en Argentinos. Y antes de llegar a Argentino, ¿casi quedaste en una prueba en River? Sí, no, casi quedé, no, yo quedé. Tenía 15 años y me fui a probar con mi categoría. Todavía River estaba en una situación complicada porque estaba cambiando el presidente. Terminaba Aragón Cabrera y venía Santilli. Y entonces con 15 años me ofrecieron probarme. Me fui a probar y no estaba mi categoría. Y me ofrecieron probarme con los que habían quedado de la pretemporada, que no habían ido a jugar un partido a Mar del Plata, que eran Nieto, Merlo, Puente Dura, De Vicente, Débole, Gorosito, y me probé y me fue bien. Me acuerdo que terminó el partido y vino al lado del alambrado, vino Adolfo Pedernera y me dijo, pibe, usted vuelva que se queda seguro, ¿eh? Y en esa reconstrucción que estaba River me ofrecieron después que me daban la casa o me daban la comida y yo no era de una familia ya pudiente y me volví a La Pampa y después de 2 años ya vine a Argentinos Juniors, me probó José Peckerman y definitivamente me quedé en el club que yo creo que es el ideal para que los pibes vengan a Buenos Aires a jugar al fútbol. Peckerman te tomó la prueba y es cierto que te sacó rápido y que vos estabas enojado. Sí, me sacó rápido. Yo digo, no, señor, le decía yo, estoy para seguir haciendo la prueba. Lo que pasa es que yo en ese partido jugaba contra una categoría que era la categoría estrella de Argentinos Juniors. Era la 69, jugaba Nero Cáceres, Fernando Redondo, Silvio Rudman, Gabriel Marino, el Turquito Maradona. Y claro, se los estaba cagando a patadas, ¿viste? Entonces, José dice, no, ya está. Bueno, así que me llevó a un costado y me dijo, tenía el mejor anticipo que yo haya visto en un defensor. Mirá. Y que en un año iba a jugar en primera, que me daban el viático, la comida, la casa, que me quede tranquilo. Y bueno, así fue como llegué a Buenos Aires un 14 de enero. Dijiste que Argentino es el mejor club para formar jugadores. ¿Por eso tus hijos se hicieron inferiores en Argentino y no en Boca, ponele? Sí, en realidad es que Argentino nos daba la posibilidad de que los 3 hicieran las inferiores y Boca por ahí que podía querer alguno en particular. Entonces preferimos los 3 juntos. Tenían como una edad bastante seguida y si no era trabajar de Uber en ese momento porque te la pasabas dando vuelta por todo Buenos Aires. Tener los 3 chicos en un club es recontra importante y bueno, para mí fue muy importante. Después los 3 pudieron debutar en primera, los 3 jugaron juntos. La verdad que yo creo que el club le debe bastante a los chicos porque ingresó mucho dinero por sus ventas, pero los chicos le deben mucho al club porque le dio la oportunidad de ser alguien dentro del fútbol profesional. Cuando jugabas en Argentinos, entre las muchas anécdotas me apareció una, buscando información, frente a Chaco Forever, en la que le tiraste una bolsita de agua a Pedro Masachesi, que te esquivó justo que estabas tomando agua, y cuando te pasó no tenías nada a mano y le sacudiste con la bolsita, ¿cierto? Sí, en la cancha de Deportivo Español. Y el árbitro era Mastrangelo. Me sacó amarilla Mastrangelo por esa jugada. Fue un día de mucho calor, me acuerdo, y me tiraron la bolsita, me estaba tomando agua, el árbitro reanudó el juego y le tiré con la bolsita, le quité la pelota. Cosas que pasaban antes, ¿no? De la desesperación también que uno le agarra a veces para generar un quite. Hay quienes se enamoran del pase, quienes se enamoran del gol y quienes jugando en una posición totalmente distinta nos enamoramos del quite. ¿Cómo se dio tu llegada a Boca, Colo? Bueno, cuando me peleo con Yudica, va un empresario que era Settimio Aloisio, me compra el pase en ese momento. Yo pensé que iba a ir a jugar Independiente como les conté. Eso no sucede. Y cuando no sucede, viene José y me dice que había 3 o 4 clubes. Y en eso estaba Boca, que era el club donde
yo era hincha y el mejor club del país, y bueno, ya no había nada que pensar, ¿no es cierto? O sea, me diera lo que me diera, ya tenía decidido que me iba con la camiseta de Boca, ¿no? Es que parecías hecho para Boca, Colo. Estaba hecho para Boca. ¿Por qué te peleaste con el Piojo Yuica? No, me peleé con el hijo en un entrenamiento, por una discusión tonta de si estábamos lentos o estábamos más rápido, y empezamos a discutir y él se paró para pelear, yo no quería pelear. Él era un joven adolescente y yo era un joven, o sea, no hay ni siquiera rencores. José Yudica fue un entrenador espectacular, fue una gran persona, una persona íntegra, o sea, fueron cosas, se dieron de una manera que uno años después se arrepiente de muchas cosas por la juventud, y por eso también muchas veces hablo con mis hijos y les digo que hay que estar tranquilo, no responder mal. O sea, si pudiera volver el tiempo atrás, haría muchas cosas distintas, pero yo creo que eso nos debe pasar a todos los que tenemos 57 o 60, porque es así la vida te enseña a resolver cosas cuando ya pasaron. Entonces, por eso es tan importante la experiencia. Aquello que decían, ¿no? Que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado, ¿no? Creo que se la adjudican a Ringo Bonavena a esa frase o algún saber popular por ahí. Es tal cual. Es tal cual. En mí es tal cual. Pero creo que lo importante es saber quiénes lo han hecho de mala leche y quiénes no. Y en eso estoy totalmente tranquilo. Los errores de mi vida han sido por ignorancia. Y por haber estado mucho tiempo solo. O sea, nosotros con mi hermano crecimos solos, anduvimos solos, no tuvimos en quién apoyarnos y bueno, hicimos todo lo mejor que pudimos. Creo que dentro de todo tan mal no nos fue, aprendimos a los golpes y fuimos futbolistas profesionales, fundamos un club, desarrollamos un proyecto, una idea, trabajamos incansablemente, lo seguimos haciendo. Es un club que no tiene deudas, que no tiene líos, que sigue creciendo siempre, y se lo vamos a dejar a nuestros hijos para que después lo puedan hacer mucho mejor todavía, ¿no? Dijiste que en una entrevista, creo que con Amigos de la Pampa hace poco, que en 4 o 5 años soñabas con ver a Deportivo McAllister jugando con Boca y con River. Sí, no sé si en 4 o 5, quizá un poquito más, pero el club está creciendo en infraestructura, está creciendo en organización, está creciendo en relaciones. No son las mismas las relaciones que tenemos hoy que teníamos hace 27 años, y hay una herencia que va a ser para nuestros hijos, y esa herencia está mucho más completa. O sea, la institución es más grande, tiene más años de vida, es mucho más conocida, tiene más infraestructura, nuestros hijos tienen mejores y mayores relaciones que las que tenemos nosotros. Entonces todo eso yo creo que va a conspirar en el buen sentido de la palabra para que el club siga creciendo. No tiene techo, después hay que ver cómo sigue todo, ¿no? Pero yo creo que nuestro club no tiene techo. El único inconveniente que yo le veo es que es de una ciudad que tiene 120.000 habitantes, y eso para después el desarrollo de una marca y de una empresa es un poquito complicado, pero veámosle lo positivo: una ciudad que es hermosa, que es pequeña, pero que es ordenada, que es prolija, que es segura. O sea, podemos de ahí para el sur hacer todavía mucho más scouting, tener más jugadores, mejores divisiones inferiores, que de hecho tenemos muy buenas. Tenemos 40 jugadores juveniles jugando en equipos de Buenos Aires, en River, Estudiante, Independiente, Argentinos Juniors, Talleres de Córdoba, Instituto, Defensa y Justicia. Bueno, me voy acordando de mucho, ¿no? Y este año, por ejemplo, ganamos las 3 divisiones inferiores que jugamos en la liga nuestra en La Pampa. Fuimos con 3 divisiones también a jugar a otro torneo simultáneo, y también nos fue muy bien, que es como un nacional. Estamos bien, podemos crecer mucho más, pero estamos bien. O sea, cuando se abra esta posibilidad a mayores aportes de capitales privados, eso te iba a preguntar, ¿te interesa el modelo SAD? ¿El modelo SAD te parece un modelo viable en Argentina de sociedad anónima deportiva, no? Yo creo que los clubes de barrio y de pueblo son el gran motor de la Argentina. Por eso, cuando fui secretario de Deporte, trabajé mucho sobre el aporte a instituciones. Hicimos más de 5.000 aportes a instituciones,
Y creo que ese modelo es muy bueno. Ahora, ese modelo necesita un refuerzo para potenciarse, porque tenés que pensar que debe haber más de 30.000 clubes en la Argentina, y muchos están en situaciones muy, pero muy complicadas. No piensen en Boca y River, porque la gente en la cabeza tiene Boca y River. Boca y River no necesitan ser SAD, pero andá a un club de una localidad de La Pampa, o de Santiago del Estero, que no tiene apoyo del Estado, que no tiene nuevas ideas, que no puede... ¿Cómo hace para poder desarrollarse? Todo cambió. Yo no digo que tienen que ser sociedad anónima, yo digo que pueden estar abiertos a ser. Si los que quieran ser, que sean. Tomá España, Barcelona, Real Madrid, Osasuna, Atleti de Bilbao y algún otro no son sociedad anónima. Y el resto sí. El que necesita lo es. Y el que no necesita, que no lo sea. Cada uno que pueda elegir. Colo, te llevo a tu época de jugador. ¿Cuándo fue que se te ocurrió que era tan bueno tu francés que te ofreciste a ser traductor de Chamí y te lo pusieron en la habitación? Mira, mientras te respondo, le voy haciendo un gesto a mi compañera para que me dé un vaso de agua, porque le estoy pidiendo por favor. Y está como loca con su teléfono, ¿viste? Y esa es una historia muy, muy linda que pasó, y me terminó haciendo amigo de Alphonse Chamí, que es un personaje extraordinario. Cuando yo en la escuela tuve francés, y cuando llega Chamí a la Argentina no había forma de que hicieran la traducción, porque no estaba el Beto Márcico ese día. Muchas gracias. No tuve mejor idea que creer que podía hacer una traducción. Entonces, no está el Beto, yo le digo a Heller, Carlos, yo algo de francés sé, si quiere le hago. ¿Te animás? Sí. Y empezó a hablar Alphonse, y empezó a hablar, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y yo me empecé a poner más colorado de lo que soy, y no sabía qué decir. Entonces, como él me dio tiempo, cuando terminó de hablar, yo conté una historia, que estaba muy contento de venir a la Argentina, que sabía que Boca era el equipo más importante que había en el país. ¿Qué iba a decir? Que sabía que era un equipo de estrella y de figura para quedar bien con todos los compañeros, pero que venía a ser uno más dentro del plantel y aportar su granito de arena, lo que decimos todos. Bueno, le hice una historia extraordinaria, terminé y todo me aplaudía. ¡Bien, Colo! Y yo no sabía ni lo que había dicho. Entonces salimos de ahí al otro día. Dice, bueno, Alphonse no se sabe, que vaya con el Colo que sabe francés. Y me lo pusieron en la habitación. Así que veíamos los noticieros en francés. Nunca aprendí francés, no sabía nada. Pero bueno, es el día de hoy que nos hicimos grandes amigos. Lo llevé a La Pampa, a nuestro club. Cada vez que viene a Argentina me llama, salimos a comer. Y bueno, la verdad que fue un acto no de arrogancia, pero de moral. Y bueno, cada vez que la veo a mi profesora de francés del secundario, cuando le conté la anécdota se quería morir. Pero fue algo maravilloso. Alfonso es una persona extraordinaria. En Boca fuiste dirigido por Menotti, fuiste dirigido por Bilardo, fuiste dirigido por Basile, creo que en Racing y en la selección. ¿Qué significó eso para vos? ¿Qué sacaste de cada uno, Colo? Te olvidás de los dos mejores. A ver, ¿cuáles? Decime, ¿el maestro Tavares? No. Tavares y Pekerman. Ahí va, Tavares y Pekerman. Yo creo que fueron dos entrenadores buenísimos. Igual de todos los entrenadores se aprende. Algunos te dan más confianza, otros menos confianza. Con todos uno tiene anécdotas. Y creo que Coco en eso fue un personaje impresionante. Con todo disfruté, con todo aprendí. Con todo un poquito en un momento uno sufre. Pero yo puedo decir, sin duda, que tuve de los mejores entrenadores de la década. De esa década del 90 y del 2000, creo que sin duda tuve los mejores entrenadores. ¿Es verdad que vos lo convenciste a Maradona para que se quedara? Porque Maradona se quería ir de Boca cuando venía Bilardo, y vos tenías ganas de trabajar con Bilardo, y Bilardo te terminó colgando a vos. Sí, fue increíble. No es que lo convencí, pero me acuerdo que un día estábamos ahí, lo agarré a sola y le dije, dejalo, que vengas, y total, tampoco no te vas a hacer nada. El problema es para nosotros, vamos a tener que entrenar más, tendremos que aprender distintos sistemas, pero dejalo, no te calenté, no des de bola. Vos. Al final Diego terminó aceptando, no digo que haya sido porque se lo dije yo, pero fue una de las charlas que tuvimos, y el que se terminó yendo después de 6 meses fui yo. Pero vuelvo a insistir, ¿no? El equivocado en muchas cosas era yo. Lo que pasa es que, bueno,
pasan los años y uno aprende muchas cosas. ¿O será que yo soy muy afecto a decir me equivoqué? Viste que muchas veces la gente no quiere reconocer errores o no. Claro. Y yo la verdad es que cuando me he equivocado con algo, puedo decirlo tranquilamente. ¿Maradona te regaló un Rolex cuando estaba por ir de Boca? Sí, me regaló un Rolex que me robaron en la cancha de Racing. Después de haber dejado de jugar, un día fui a la cancha a ver un partido y cuando se trabó el auto a la salida, que se va poniendo un auto atrás del otro, vino uno, me rompió el vidrio de una piña, empezamos a forcejear, sacó un revólver y me dijo, dame el Rolex o te mato, y bueno, Ok. tuve que entregar. Si no, no estaríamos haciendo la nota. Escúchame, vos fuiste testigo también, porque las imágenes te ponen en ese lugar del famoso encontronazo de Diego con el recordado Torresani, el de Segurola y Habana. Vos fuiste a separar ahí. Sí, bueno, eran momentos muy con los ánimos bastante escaldeados, ¿no? Porque nosotros peleábamos campeonato, no me acuerdo si no fue el partido que debutaba Canigia, ahí también se lo ve en la foto a Claudio. Y con Diego teníamos una relación bárbara, siempre tuve una muy buena relación, estuve con él en la selección, estuve con él en Boca y estuve con él después en Showball, después de dejar de jugar al fútbol, que recorríamos el mundo haciendo partidos, así que tenía la confianza como para conversar. Vos estuviste también en la época de Halcones y Palomas, ¿no? Sí. Ahí lo veíamos al Mono Navarro Montoya, él estaba en un grupo, en el otro el Beto Márcico. ¿Vos estabas en algún bando? ¿Cómo se vio todo eso interno? ¿Vos eras Gorrión? No, éramos 4 o 5 o más que no estábamos con nada, con ningún grupo ni con nada. Y fue una discusiones tontas, de cosas tontas, de chicos tontos que terminamos mal. Esta es la realidad, por más que ahora algunos la disfracen de que no pasó nada. Sí, unos tontos que no supimos tener calma y paz interior y nos perdimos de ganar 4 o 5 años campeonato y quedar mucho más en la historia todavía de lo que quedamos, que no fue poco porque nosotros salimos campeones después de 11 años, ¿no? O sea, cuando yo llego al club, Boca hacía 11 años que no salía campeón. Su último campeonato había sido en el 81 con Maradona, que ese equipo que fue fantástico, que fue extraordinario, con un Maradona y un Brindisi que eran increíbles. Pero después de eso, Boca entró en una situación muy complicada, muchos años sin ser campeón, y lo logramos en el 92 con un equipo de hombres tremendo, en un equipazo, porque no era un equipo muy vistoso, pero cuando se ponía 1-0 ya no le empataba ni de casualidad. Tuvimos 10 partidos sin que nos hagan goles. Realmente creo que fue un equipo muy bueno. Si hubiésemos estado más calmos después, hubiésemos podido ganar muchos campeonatos. Hablaste recién del Coco, de la selección. Vos jugaste el repechaje contra Australia y hacía pensar todo que podías tener un lugar en la lista de Estados Unidos 94. Hay un clásico en la Bombonera, en abril creo que fue con River, que River ganó 2-0, que Ortega jugó bien. ¿Eso te costó un lugar en la lista de Basile o crees que fueron otras cosas? No sé si fue solamente eso, fue un año malo de Boca, fue una situación que yo no era el jugador preferido de Coco, y ni siquiera lo digo mal. Yo a Coco lo quiero, lo respeto, y te digo esto después de que no jugué el Mundial, o sea, y lo dije una semana después, un año después, 5 años después, 10 años después y 20 años después. O sea, siempre lo voy a querer y lo voy a respetar porque es un hombre de fútbol, porque es un hombre honesto, un tipo frontal, que dice lo que le parece, que no tiene segundas intenciones, que no va a poner a un jugador porque es el amigo de no sé quién. O sea, y esas cosas yo en mi vida siempre las he valorado mucho y siempre voy a valorar a Basile como un gran entrenador y una gran persona. La consagración de Alexis con la selección, ¿sirve como revancha de no haber estado en aquel mundial? No, porque cada uno vive su historia y yo no tengo que tener revancha en la vida. Y yo creo que básicamente hay como dos maneras de pensar, ¿no? Esta de miro todo lo que no fui y la otra es miro todo lo que fui. Y yo miro todo lo que fui. Lo que no fui no se puede cambiar y por algo no lo fui. O no tendría la capacidad, o no tendría la característica, o no tuve la inteligencia. Poné lo que vos quieras.
Y lo que fui es porque o tuve la capacidad, o tuve la inteligencia, o tuve el talento, o la visión. Entonces yo me quedo con lo positivo en mi vida. No entiendo el no puedo. Viste que hay gente que continuamente está pensando en lo que no pudo hacer, en lo que no fue, en lo que no se puede. Yo en mi vida siempre he intentado que la palabra no puedo no exista. Lo hice en la función pública, lo hago en mi vida. Siempre a mis equipos y a mis grupos y a mi entorno le inculco el yo puedo, yo soy, yo quiero, yo seré, yo lo haré, yo podré, yo triunfaré, yo ganaré. Después, si me toca perder, otra es la historia. Pero no arrancando con el que no se puede, porque lo detesto. Che, entonces, ¿Argentina puede, Colo, repetir final en Estados Unidos este año? Siempre se puede. Lo que pasa es que los éxitos y los fracasos en un mundial dependen de 1.000.000 de cosas. De cómo llegan los jugadores, de si un árbitro dirigió bien o mal un partido, de cómo juegan, de cómo están, de cómo está el grupo, de cómo se eligen. Entonces, la verdad es que lo importante es que uno llegue haciendo todo lo que tiene que hacer para estar bien. Y creo que el entrenador tiene una experiencia importante. El grupo tiene una base importante. Hay una renovación también que como estaba en el último mundial. Es decir, en el último mundial, ¿quién iba a pensar que 3 jugadores base del equipo titular iban a ser Julián, Enzo y Alexis? Nadie. No 5 meses antes del mundial, nadie. Entonces, hoy todavía el equipo tiene una base importante. Y sobre todo es muy importante porque esa renovación la hizo en el medio del Mundial del 22, con Alexis, con Enzo, con Molina, con Licha, con el Cuti. Pero bueno, también tenemos que ver quiénes son los nuevos pibes que llegan con toda la fuerza para este nuevo Mundial, que van a poder reforzar esa base. Che, ¿se mete Kevin en la lista? Bueno, ojalá. Es un trabajador, como fue su padre. También como son sus hermanos, pero es por el estilo, a eso me refiero. Y la va seguramente a pelear hasta el último momento. Y lo más importante de su vida, que va a dejar todo para que se dé. Si después se da o no se da, son circunstancias de la vida. Lo que no son circunstancias es dejar todo para que las cosas te salgan. ¿Podés contar la anécdota de cuando le dijiste a Klopp cómo había que marcar? ¿Cómo era la técnica correcta para marcar? Y viste que yo a veces tengo cosas que soy muy tímido, pero a veces tengo cosas que soy como muy osado y como muy cara dura. Y cuando Klopp me llama cuando nos juntamos para ver la situación, se había dado un partido donde el equipo había jugado muy mal y él me pregunta, ¿no? O sea, del equipo y lo que había visto. Y yo lo miro a la persona que estaba ahí, que trabajaba para el club y que también oficiaba de traductor, porque no hablo inglés, y le digo que el equipo había jugado mal porque no había entendido que el fútbol se juega en las 2 áreas y que es muy importante entender un concepto que es que se marca como se coge. Ajá. Y el traductor me mira y me dice: Colo, yo no puedo decir eso. Le digo: vos decirle eso, que yo ahora lo voy a explicar. Era mejor que vos con Chami, el traductor. Sí, era mejor porque decía la verdad. Entonces le dice y Klopp me dice: ¿what? Y me mira, ¿no? Y yo le digo: sí, no se puede marcar a 2 metros. Uno, cuando marca, tiene que abrazar, tiene que agarrar, tiene que empujar, tiene que tocar, tiene que acomodar, tiene que encimar, tiene que respirar. O sea, todo eso para poder marcar. Y ustedes ayer dejaron que el rival, marcaron al rival de a 2 metros. Y la verdad que el tipo me miró y me dijo: tienes razón, y es un concepto que ahora lo voy a tomar para mí. Y la verdad que me puso contento poder hablar de fútbol. O sea, yo cuando represento a mis hijos muchas veces lo que puedo hacer también es despuntar el vicio.
Y aparte que acá es sin riesgo, porque como no dirigís, uno dice lo que le parece y lo disfruto. Y lo disfruto porque también hablo con director deportivo, me pasa con el de Liverpool, o me pasa con el del Unión Saint-Gilloise, o me pasa con los entrenadores de Francis cuando voy, que a veces sale algo y hablamos de fútbol. Y lo disfruto y digo lo que me parece, más allá de que estén de acuerdo mis hijos o no, y más allá de que me puteen o no. Me acordé recién cuando arrancaste la respuesta anterior y dijiste que a veces sos muy tímido, de tu video en el vestuario post repechaje con Australia cuando apareciste desnudo en televisión. ¿Te imaginas eso ahora en época de redes sociales? ¿Qué te decían en la calle después de eso? Terrible, porque sería millones y millones de personas con un video en la mano. Yo siempre digo, menos mal que tenía puesto el zoom, la cámara. Si no, se sabría la verdad. Pero bueno, son circunstancias que pasaron y cosas que suceden, ¿no? O sea, pasaron muchos años, son anécdotas de mi vida y todo lo tomo como eso. Toda la vida es una anécdota, se construye la nueva historia en cada minuto, a cada segundo. Colo, siempre se dice que el ambiente del fútbol es bravo. ¿Qué hay del ambiente de la política? Más bravo. ¿Sí? Más bravo. Lo que pasa es que el ambiente del fútbol es una enseñanza. Si vos subsistís en el fútbol, subsistís en el Sahara con 2 anchoas en la boca. Ahora, después de la política, la diferencia es que en el fútbol el enemigo siempre está enfrente, en la política muchas veces el enemigo está al lado. Para mí, yo pude estar bien en la política y ser diputado nacional y no desentonar, y ser secretario de deporte y no desentonar, porque había pasado por el fútbol. Tenía la escuela de la vida del fútbol. El fútbol te enseña todo. Vos entras a un vestuario y haces así, mírame. Y vas viendo, escaneando con quién te va a llevar bien, con quién te va a llevar mal, quién es el trabajador, quién es el vago, quién es el mala leche, quién es el buen tipo, quién es el honesto, quién es el trabajador, quién es el ventajero. Todo. Y después cuando vas a la política, haces lo mismo. Te sentás a dar una charla y mirás a la gente, que es la que por ahí comparte muchas cosas con vos, y ves sus gestos, su forma, cómo frunce los ojos, la nariz, o sea, en lo que está de acuerdo, en lo que no está de acuerdo, todo. El fútbol es una escuela de vida. ¿Dónde hay que transar más para llevar adelante una idea? ¿En el fútbol o en la política? Mirá, nosotros vivimos en un país que vivimos como podemos y no como queremos. El 50% de nuestra economía es negro. Muchas cosas se deciden por derecha o por izquierda. Cruzamos la calle por la mitad de la calle, no por la senda peatonal. Y todo esto hace que uno termine siendo lo que puede ser. Ninguno de todos nosotros es totalmente honesto y ninguno de todos nosotros puede ser totalmente justo o injusto. Por lo tanto, tratamos de ir por la vida haciendo las cosas lo mejor posible. No puedo decir que he sido ni el mejor ni el peor del mundo. Puedo decir que he ido transitando por la vida de acuerdo a las coordenadas que me ha puesto mi país y de acuerdo a las coordenadas que me ha puesto enfrente mi familia. Y he tratado de ser lo mejor que he podido hacer. Tengo para terminar una frase, Colo. Yo tiro el enunciado, vos la completás con lo que quieras. La primera es: el gol que más grité fue a... Debe haber sido alguno de los dos que le hice cuando jugaba en Argentino Junior a Boca, porque era hacerle un gol a Boca era tocar el cielo con las manos, ¿no? O sea, yo quería jugar en Boca. Una vez le tiré un caño a... Cristian Traverso. Boca 1, Argentino Junior 0, Boca 1 en la cancha de Ferrocarril Oeste, año 92. Mira cómo te acordás. El árbitro que más me dejaba pegar... ¿Cuántos caños te pensás que hice? El árbitro que más me dejaba pegar era... Abel Nieco. El periodista que más sabe de fútbol... Despacio, killer, despacio, me decía Abel Nieco. ¿Ah, sí? ¿Te decía? El periodista que más sabe de fútbol es... Hay muchos, yo respeto a muchos. Enrique Macaya Márquez. Un día, viendo un partido, Enrique... Alguien dijo, qué bien que hizo los cambios el entrenador, ¿no?
porque iba perdiendo 2-0 y ganó 3-2. Y Enrique del otro lado del micrófono dijo, ¿hizo bien los cambios o formó mal el equipo? Un sabio. Mauricio Macri como presidente de Boca fue. El mejor presidente de la historia. Mauricio Macri como presidente de Argentina fue. Un muy buen presidente. La gestión de Riquelme como presidente de Boca es. Mala. Mi sueño es que Alexis, Kevin y Francis terminen. Primero en Argentino Juniors, después en el Deportivo McAllister. Colo, gracias por este rato con nosotros. Fue un placer haber charlado con vos. Un gran abrazo, gente. Abrazo grande. Carlos Javier McAllister, el Colo McAllister en nuestra selección de invitados.